Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Qué lindo estar acá. Feliz martes. Esto es Médico de Familia, un programa en el cual tratamos de generarte información para que vos en casa elijas y digas ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Para dónde puedo ir? ¿Qué cambio puedo hacer? ¿Qué pequeño, gran cambio puedo hacer para estar un poquito mejor? Esa es la idea. Todos los días te damos información y recibimos una enorme cantidad de consultas que para nosotros es muy importante porque de corazón a corazón queremos que esto te sirva, que te llegue, que te sea útil. Y para eso es Médico de Familia, un programa para el cual necesitamos estar muy cerca. Y hoy la tecnología nos permite estar en contacto. ¿Quién es la encargada de decirte diariamente dónde nos tenés que llamar y a quién tenés que llamar? Nuestra querida Verónica Castañares. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Doc, buenas tardes. Feliz martes para todos. Acá estamos, ya listos para recibir la lluvia de mensajes. @Médico Familia C9. Pones en Twitter, estamos. Pones en Facebook, estamos. Pones en Instagram, estamos. @Médico Familia C9. Hay un código QR que aparece en la pantalla y además hay un WhatsApp que ya lo tenés que saber, pero si no lo sabés, escuchá. 1156386961. Ahí también estamos. Mandás hola, mandás un saludito y ya estamos más cerca. También tenés que saber a qué mail nos tenés que escribir, que personalmente te las contesto las preguntas. Y si yo no las sé, las consulto a los mejores especialistas de la República Argentina. Y en pocos minutos, en esa pantalla, voy a empezar a responder las preguntas. ¿En qué mail, Vero? Es un correo electrónico muy fácil. medicodefamilia@canal9.com.ar. Todo eso pones en la dirección del correo electrónico y pones la consulta. Ya sabes, cortita. Cortita, como dice Vero, que no sea una epicrisis. Y te contesto. Te contesto yo, te contesta Analia Carril, Fío, Joaco, Ballarini. Todos estamos acá para poder ayudarte. Hoy es martes, el día de los cerebros, el día que se juntan las galaxias y vienen ambos. Un científico y una psicóloga. ¡Qué excelente combinación! ¿Cómo le va? Hola, Ana, ¿cómo estás? Tardes. Un placer que estés acá. Un placer. Me encanta que vengas. Buenas tardes. ¿Estás bien? Muy bien. Me alegra que estés bien. Muy que estés contenta de tener este espacio para hablar de salud mental. Fundamental. ¿Y hoy qué vas a hablar? Hoy vamos a hablar de algo interesante que se llaman primeros auxilios psicológicos, algo así como para detectar algunos primeros síntomas que ameriten una consulta. Es un proyecto interesante. Mira qué lindo. Sí, que a través de la Organización Mundial de la Salud se crearon unas guías de ayuda, pero además para concientizar sobre cómo pedir ayuda. Claro, alguien que te está viendo hoy, o sea, vos le vas a contar cuándo debe pedir ayuda, en qué momento debe pedir ayuda. Sí, y también si tiene algún familiar o alguna persona cercana que está atravesando una crisis, también como saber algunos tips de cómo manejarlo mientras espera al profesional. Dame una pequeña clave. Pequeña clave, la mirada. Fijar la mirada, acercarse con respeto, presentarnos y decirle que lo estamos ayudando. Me encanta. No palmoterapia, ¿no? No, porque a algunos pacientes no les beneficia por ahí que nos acerquemos demasiado. Simplemente no, que si la mirada, claro. La mirada, la presencia, nuestro nombre y esperar a ver cómo. Es un tema en el cual me encanta y te explico porque vos sabés que muchas veces vos ves a alguien que está triste o que está angustiado y viene uno y te dice, no, salí, andá al cine, andá a jugar a la pelota o le da una palmada en la espalda y le dices esto. Y eso es imposible porque es como le dijeras a uno que tiene fracturada una pierna que empieza a correr. Y además que en esto de desestigmatizar los estados de salud mental, justamente la idea central es avalar el estado de ánimo de las personas, que no se le pida ni que esté contenta, ni que esté sonriente, ni que esté de ninguna manera en particular. Respetar cómo está esa persona en ese momento es el primer auxilio. Me interesa mucho el tema de la mirada y el tema de las alarmas, o sea, cuándo tenemos que estar preocupados, fundamentalmente en los adolescentes, me parece que es un tema, ¿no? Bueno, en los adolescentes sí, es como que hay muchas más consultas, pero en general las alarmas aplican para todas las personas. Pero con los adolescentes, vos tenés en casa adolescentes y estar cerca de los adolescentes me parece vital. Sí, ofrecerte, escuchar, prestarles atención, en la medida que nos dejen entrar, porque el adolescente es muy de meterse para adentro, pero bueno. Me encanta el tema, me parece un tema, ¿cómo lo titulaste? Primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios, SOS Psicología, digamos. Primeros auxilios Psicología, me encanta. Gracias. Y con nosotros,
el científico que mejor comunica de la República Argentina. Y es claro, lo dijo, ¿no? ¿Por qué no? Fabricio Balaini. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Cómo anda, Doc? Che, estoy leyendo que te vas a Barcelona ahora. Me voy el viernes me voy a Paraguay a dar una charla a Paraguay, después voy a Barcelona, a Madrid, sí, algunas ciudades. Ah, de España. bueno. ¿Y de qué vas a hablar? A ver, contame. En Paraguay voy a dar una charla de tecnología y el vínculo entre la tecnología y la salud. No, y mirá. en Barcelona voy a estar en el consulado, en universidades, y voy a hacer la charla que di en el Maipo, la voy a hacer en un lugar más chiquitito, obviamente, pero bueno, para sacarme el vicio. Y tengo que dar algunas clases, yo doy clases en otras universidades, entonces compacto toda una semana y hago 1000 cosas. Está buenísimo, está buenísimo. Me encanta lo que haces. Una cosa, hice un pequeño curso de primeros auxilios y me cambió, pero Primeros auxilios psicológicos. me cambió la cabeza, así que perdón que... No, Está me muy encanta. bueno, Me está muy encanta el bueno. diálogo. Pero me volvió loco, Sí. porque había un montón de cosas que yo hacía mal. O sea, estaba convencido que cuando yo asistía a alguien, lo asistía mal. Entonces, cuando dijiste, dije, "Ah, qué alto tema". ¿Qué tema tenés vos que me encanta también? Voy a hablar de una cosa que se llama efecto de positividad que tienen las personas adultas, ¿sí? Si lo planteamos en términos de la vida, ¿sí? La juventud podría ser un momento de la vida alucinante, ¿sí? No Sí. tenemos ningún problema, está buenísimo, tenemos un montón de salud, hacemos deporte y no nos cansamos, tenemos energía infinita. Y a medida que va pasando el tiempo, esa juventud se empieza a perder. Y si vemos lo opuesto, empezamos a ver a la adultez como algo contrario a la juventud. Entonces decimos, no tenemos energía, nos duele todo. ¿Cuál es la ventaja de llegar a la adultez? Y hay una ventaja que es clave y es alucinante, que se llama efecto de positividad. ¿Sos ¿Cómo más ver- positivo? Cómo ver la vida con otros ojos y que lo logramos, o vamos a poder lograrlo, a una determinada edad. Te digo, el momento en la vida en el cual hay un clic, los 70 años. Ah, mirá. Para, me encanta. Vos tenés 70, estás haciendo el clic. Estás haciendo el clic y ves la vida de otra manera. Y te voy a contar experimentos. Vamos a hacer un par de experimentos en vivo donde determinadas generaciones, determinadas edades, ven una parte de la vida. La vida es muy amplia, ¿sí? Entonces, determinadas generaciones, determinadas edades, ven e interpretan la vida de distinta manera. Entonces, digo, bueno, no tengo la juventud, no tengo la energía, me duelen las rodillas, ¿sí? Sí. Pero tengo una forma de ver la vida completamente distinto al resto y está buenísimo. Es interesantísimo. O sea, a los 70 sos más positivo que a los 40. Muchísimo más. Qué loco. Y hay una cosa alucinante que tiene que ver con los recuerdos que evocás. Y hay algo muy loco, que es que esto mismo se vio en monos. O sea, hay algo evolutivo. Hay algo evolutivo alucinante. O sea, llegamos a la adultez con un montón de herramientas distintas. A veces lo tenemos en la cabeza. O sea, ¿por qué llegamos a la adultez? Bueno, porque tenemos otra forma de ver la vida. Bueno, hay experimentos que te dicen cómo la ves distinta, qué recuerdos elegís, qué escenas ves de la vida, qué cosas te sirven para reflexionar y hay otras cosas que pasan por el costado. Yo siempre recuerdo a los familiares que vivieron mucho tiempo en la familia, que es verdad lo que vos decís, después de 70 empiezan a ser mucho más positivos, redes sociales que se interlazan entre ellos, como hablábamos de tu abuela. Como... Bueno, con mi abuela china, cuando llegó a los 104 años, todo su entorno cercano ya no existía más. Claro, estaba sola ella. Sola. Entonces, y ella tenía una forma de encarar esa etapa de la vida que desde nuestra mirada era, no sé, era rara. ¿Por qué? Y porque, bueno, ¿cuál es el efecto de la positividad de tener esa edad? Bueno, ella miraba y evocaba y construía su vida a través de muchos recuerdos muy positivos. Entonces, está bueno el efecto de la positividad que solamente te llega por la adultez. Vos estás en casa y seguramente te vas a acordar de alguien que es así. Yo me acuerdo ahora, en este caso de Nelly, mi suegra, que tiene esa característica de positividad, de empuje, de garra. Y creo, tu abuela llegó a los 104, no sé a qué edad va a llegar, pero la verdad es así. Fantástico lo que contás. O sea, vamos a tener un SOS psicológico del cual hay que estar atentos y ¿qué podemos hacer? Pautas de alarma. Pautas de alarma. Y me encanta lo tuyo. Pero me lo tenés que explicar un poco mejor porque me cuesta entender que a los 74 hay gente que llega mucho más positiva. Sí, mucho más. O sea, ¿cuáles son las ventajas de llegar a la adultez? Básicamente es que ves la vida de otra manera. Me encanta, me encanta. Como todos los días queremos jugar y queremos que vos tengas algo y que aprendas algo, para lo cual generamos una trivia. Esa trivia te va a permitir en casa pensar
Y yo te la doy al final la respuesta, pero vos ya la vas a saber a la mitad del programa, la tenés clarita. A ver, vamos a ver cuál es la trivia de hoy. Tenés que estar atento, muy atento a todo lo que se habla en el programa. ¿Estás listo para la pregunta de hoy? Bueno, es la siguiente. La trivia está en el 9.com.ar y es: ¿cómo se llama la enfermedad donde la tiroides produce más hormonas de las que el cuerpo necesita? ¿Se llama hipotiroidismo, supertiroidismo o hipertiroidismo? Ahí están las 3 opciones. Son muy fáciles, muy fáciles. Damián Cáceres la hace, cada vez más fáciles. Creo que está en contacto con ustedes porque hace realmente muy, pero muy fáciles. Vamos a un ¿sabías qué? Todos en casa tenemos materiales de limpieza. Lo vas a comprar y te agarras la cabeza del costo que tienen. Pero todos tenemos en casa, en la alacena, algún material de limpieza. ¿Dónde lo guardás? ¿Cómo lo guardás? ¿En qué botella lo pones? ¿Qué cercanía y qué peligrosidad pueden llegar a tener? Acá Vero te explica todo. Guardalo, envíalo, reenvíalo y buscalo en nuestro Instagram. Bienestar. No coloques nunca los productos de limpieza en botellas de bebidas para evitar que los más chicos crean que se trata de un producto para el consumo. Los niños, al reconocer las botellas con las que bebemos todos los días, pueden confundirse y tomar los productos de limpieza creyendo que es la bebida que consumen cotidianamente. Por eso, guardalos lejos de su alcance y en un lugar fresco y bien ventilado para evitar inhalar olores que pueden resultar peligrosos para la salud. Si vas a trasvasar, hacelo con mucho cuidado para evitar posibles salpicaduras a la piel y los ojos. Cuando sea necesario trasvasar un producto de limpieza, toma el recaudo de etiquetar el envase. Como todos nuestros ¿sabías qué? Y malas costumbres, este es muy importante. Es importante qué haces con los productos de limpieza y que no se te confundan. En el diario del día de hoy, pequeño diario, tengo un tema extraordinario que me encanta porque es extremadamente positivo. Muchos años en nuestra vida y durante mucho tiempo se hablaba de una penosa enfermedad y no se le decía con su nombre, que es el cáncer. Pero hoy ha evolucionado tanto las terapias y las maneras de tratar a estos pacientes que vamos a llegar a un punto en el cual vamos a tener hay una luz en el fondo de que vamos a llegar a la cronicidad. Hoy te voy a contar una terapia experimental contra cánceres que son resistentes. Es fantástico esto. A través de un mecanismo meten dentro de las células cancerosas algo chiquitito que se llama ARN y que modifica los genes. Pero antes te voy a explicar qué es un cáncer, qué es sencillo y cómo se puede parar. Me encanta poder comunicarte esto porque es, digamos, los avances tecnológicos que hay tanto en drogas, tanto en vacunas, tanto en lo que es terapias, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, son fantásticos. Yo creo que en los próximos años va a haber, digamos, un tsunami de cosas positivas para el tratamiento del cáncer. Siempre el mejor tratamiento es la correcta prevención. Pero Clary, si me pasás esto, te voy a ir contando cómo se puede ver esto, que es fantástico. Fíjate, todos en el organismo tenemos billones de células, todas que tienen células de todo, en todos lados, que tienen diferentes genes, que son unas partículas chiquititas que están ahí avanzadas, que regulan el crecimiento de las células. ¿A cuánto me va a crecer la célula del ojo? Y cuántas veces, déjalo ahí. ¿Y cuánto me va a crecer la célula de un ojo o de un pie? ¿Y cuánto va a tardar ese proceso? ¿Qué pasa en el cáncer? Se altera, hay un cambio genético que altera el proceso de la división. Y se empieza a dividir y crece. Avanza un poquito más. Fíjate lo que está acá. Ahí empieza a crecer. Las células empiezan a dividirse, a crecer sin control. Se convierte, y esto es lo que se llama cáncer. Pero bueno, el cambio genético que provoca el cáncer actúa en 3 lugares, que ahora lo vas a ver si avanzás un poco más, Clary. Son 3 lugares. Ahí lo tenés, los 3 lugares. Uno, que le indica que la célula crezca, es esta. Otro que el parte es que le diga, che, pará, no crezcas más. Hasta acá tenés que crecer. Y la tercera hay unos mecánicos, mirá qué fantástico es el cuerpo, hay unos mecánicos que ayudan a esa ADN que no me empeore. Entonces tenemos, por un lado, lo que hacen que no crezca la célula. El segundo, lo que impiden que pare de crecer. Y lo tercero, lo que reparan el lío, son los mecánicos. ¿Qué hacen? Pasa en el cáncer, se alteran estos 3 genes. Adelante, lo explico así tranquilamente para que se entienda. Sí, está bueno, Doc. Que se entienda Sí, fácil. ¿Me ves?
si los oncólogos que me perdonen, pero es así. Se alteran estos 3 códigos genéticos, se alteran estos genes. Entonces empieza a crecer y no hay manera de pararlo. Y algunos hasta que hacen, simulan y digamos, imitan y engañan hasta el sistema inmunológico. Hay benignos que están en el mismo lugar, por ejemplo, me crece un tumor en el cerebro que es benigno y queda en el mismo lugar. Pero hay malignos avanzados, Clary, que empiezan a caminar por el organismo. Y vos lo conocés, que se llaman metástasis. Esto es el cáncer. Hay una alteración genética que altera los 3 pasos. Ahí ves en esa imagen que tengo atrás mío cómo la célula se separó y empieza a dividirse, y empieza ahí, vos, por ejemplo, va al pulmón y empieza a formar las metástasis. ¿Cuál es lo que te voy a contar que es fascinante? Te expliqué muy sencillo el cáncer, es para hacerlo muy interesante en un momento, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, esto es lo que hacen, se engaña a la célula. ¿Viste que yo dije que se divide, tiqui, 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 tiqui? Ahora la engaña, bloquea la división. Eso es lo que se está trabajando, es algo experimental, y yo tengo mucha fe en que estos tratamientos experimentales que van a progresar y van a llegar a los humanos prontamente. Bloquea la división de las células. Yo te expliqué, viste, que altera el gen, no se sabe todavía por qué, químicos, genética, hay un montón de causas. Se altera eso y empieza a dividirse. Bueno, este tratamiento experimental hace que de golpe se inyecta un ARN y ese ARN se mete dentro de la célula, impide, esto es increíble, impide que se subdividan las células. Pequeño diario, pero para mí extremadamente positivo, alentador en una semana que vamos a hablar de este tema. La semana pasada hablamos muchísimo de cardiología, hoy vamos a hablar de este tema. Pero la realidad es tan interesante todo lo que viene en lo que es cáncer, que es muy importante que nosotros podamos comunicarlo. Vamos ahora a algo que me encanta, que me gusta mucho, que es el tema del consultorio de médico de familia. Vamos, Vero. Vamos, Doc, a responder las preguntas que van llegando todos los días. La primera es la de Evangelina. Escuchá, lo veo desde Toronto, Vamos, Canadá. qué lindo. Me encanta su programa. Me gustaría si pueden hablar sobre el ayuno intermitente para poder aplicarlo. Evangelina, primero, gracias por vernos de Toronto. Espero que seamos una compañía para un lugar tan lindo. Me parece que está empezando a hacer mucho frío en Toronto, así que un gran cariño para vos. El ayuno intermitente es algo que debe hacerse bajo control médico. Control de médico nutricionista, si lo vas a hacer. Hay todas unas teorías en cuanto a que si vos dejás de comer una cantidad de horas, en el caso 16 horas, por ejemplo, si vos cenás a las 8 de la noche y volvés a almorzar al otro día a la 1 del mediodía o a las 12, son 16 horas. En ese periodo de tiempo, las primeras 4 horas, por ejemplo, si vos cenaste a las 8, hasta las 12, la nafta de tu cuerpo la sacás de lo que comiste. Después empieza un periodo que se te acabó la nafta de la comida, entonces la energía la vas a ir a buscar al hígado y al músculo, que está acumulada en forma de energía. Pero después que pasa ese periodo de tiempo, la fisiopatología hace que ya no tengas nafta de la comida, que no tengas nafta del músculo y ni del hígado, y entonces la vas a buscar a la grasa. Te pasás a grasa. Es como el auto que te pasa nafta a gas. A las 12 horas te pasás a grasa. Y esto determina que al pasar a grasa, vos te sientas, empezás a consumir reservas que vos tenés. También se producen un montón de cambios, como es la liberación de hormona de crecimiento. Hay toda una teoría, hay un premio Nobel a partir de este tema, en el cual se produce la autofagia. Llega un momento que el estrés que tienen las células hace que las células que no están bien se consuman. Es muy interesante, pero yo he hablado acá una vez de ayuno intermitente, voy a volver a hacerlo más extenso, pero en cuanto a esto es muy importante que no lo hagas solo. No lo hagas con una revista, no lo hagas con un video de internet, de las redes sociales. No lo hagas con los videos que te piden plata. Mirá todo lo que estoy diciendo, que para mí es vital. Ideal, médico nutricionista, porque la nutrición es mucho más integral que la nutrición. Muy importante este tema. Puedo extenderme mucho tiempo más, pero me va a matar Maroto. Pero la realidad es esta. Vamos a la próxima. La próxima consulta de hoy, a ver, es la de Patricia. Dice, para el colesterol, solo con ejercicio de pastillas, ¿es suficiente? Mirá, Patricia, la realidad es que 2 cosas tenés importantes. Hay que ver qué valor de colesterol tenés. El ejercicio es muy importante. La actividad física es más importante también que la practiques. Pero hay que ver qué niveles de colesterol vos tenés. Si son altos los niveles de colesterol y vos tenés riesgo, o sea, ¿qué quiere decir? Que sos hipertensa, tenés colesterol
alto. Y fumás, bueno, ahí tengo que hacer algo. A mí que voy sumando los riesgos, tengo que ver y evaluar el tema del tratamiento. Hay un score de riesgo, un índice de riesgo que me dice cuánto riesgo tenés y cómo lo podemos tratar. Pero no, para el colesterol solo con ejercicio y pastillas es suficiente, es así. Bueno, terminamos acá, nos vamos al corte. Después del corte tengo un programón buenísimo. Con la primavera tenés alergia, se te tapa la nariz, no podés respirar bien, llegó la solución. Expectosan Descongestivo Nasal, la forma más fácil y práctica para descongestionar las vías nasales tapadas a causa de alergia o sinusitis. Con Fabricio Ballarini tenemos una vida mucho más positiva a partir de esa edad. ¿El clic es a los 70? Me empieza... O sea, encanta. todo es un cambio muy lento. Los rasgos que tienen que ver con nuestra adultez empiezan a aparecer y quizás no los percibimos. O sea, empiezan a aparecer canas, arrugas, dolores. No son de un día para el otro. Y los científicos identifican eso, los 60, los 70 años, como una etapa en la cual hay un clic en nuestra cabeza, una forma de encarar la vida de otra forma. Vamos a reformular o a explicar nuevamente qué es este efecto de la positividad, ¿sí? A lo largo de nuestra vida nos encontramos con un montón de eventos y situaciones, ¿sí? O sea, eventos trágicos, eventos felices, recuerdos trágicos, recuerdos felices. La vida es un sinsabor, ¿sí? O sea, tenemos cosas positivas y cosas negativas. Y a lo largo de nuestra vida también nos damos cuenta que hemos ponderado a la juventud, ¿sí? La hemos puesto en un lugar de muchísimo virtuosismo. O sea, teníamos energía, teníamos tiempo, tenemos vínculos sociales. O sea, salíamos abrazados del secundario. O sea, todo el tiempo era como muy visceral. Y si lo ponemos como una contracara, la adultez a veces no tiene esas características, ¿sí? O sea, no tenemos tanta energía, no tenemos a veces tiempo para hacer determinadas actividades. A veces nos empiezan a doler partes del cuerpo. O sea, pero lo que observamos es que existen muchos adolescentes tristes y también existen muchas personas adultas mayores felices. Ahí acabas de hacer un diagnóstico genial. Muchos adolescentes tristes y muchas personas mayores felices. Y es verdad lo que decís. Entonces, digo, tiene que haber algo en la cual, o sea, tiene que haber algo en nuestro cuerpo, en nuestra conducta, en nuestra psicología y en la biología que hace que esa situación de aparente deterioro corporal nos dé una vuelta de rosca y empecemos a ver la vida de otra manera. Te hago una pregunta más allá. ¿Será porque dejás que, bueno, vos tenés que crecer, tenés un mandato, tenés que laburar, tenés que hacer, tenés que hacer? Y cuando llegas a los 70 decís, bueno, es difícil, debe de ser difícil pensar, bueno, ahora me voy a dedicar a lo que me tengo que dedicar. No sé, me encantaría, vos sos muy joven, pero me gustaría verlo de esa manera, ¿no? No sé, porque buscarle la vuelta psicológica, Ana, buscarle la vuelta psicológica, ¿cuál es el cambio? ¿Por qué hay un cambio ahí? Sí, porque comprendemos la vida de otra manera. La ciencia casi siempre hace experimentos muy reduccionistas, o sea, hace experimentos limitados y obviamente con esos experimentos intenta explicar cosas mucho más grandes. Pero vos decís, ¿por qué vos entendés la vida de otra manera después de los 70? Ahí está el término que vos estás diciendo. Tal cual. Sí, hay otra comprensión de determinadas situaciones. Y es porque vemos una parte del mundo, ¿sí? O recordamos una parte del mundo, o es porque lo procesamos de otra manera. Y hay un poco y un poco. Hay un experimento muy simple que lo que hicieron fue tomar jóvenes y adultos mayores, ¿sí? No tenemos ninguna imagen, pero se lo pueden imaginar, ¿sí? Y le dieron una característica, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, un auto, un electrodoméstico, algo que vayas a comprar, ¿sí? Que tiene cosas positivas y que a veces cosas negativas, ¿sí? Este producto es peor o mejor que otros. Entonces lo que observaron fue qué características miraban los jóvenes y qué características miraban los adultos mayores.
Y lo que observaron es que los jóvenes son muy críticos con la ausencia de características que ellos creen que debería tener el auto del producto. ¿Cómo? Pará, es buenísimo lo que decís. Vos decís, van a comprar una heladera, Y le ven las fallas. el joven le ve la falla. Y el adulto mayor le ve las virtudes. Me va a servir para esto, me va a ser útil para... O sea, Vos estás en casa, es genial lo que está contando, es genial. Vos estás en casa y tenés más de 70 y pensás si no te pasa. Con tu nieto adolescente, ve y le ve toda la crítica, es buenísima. Bueno, básicamente la discusión que uno tenía, yo que tenía con mi abuela, era que mi abuela veía el mundo de otra manera y me decía, no sé, es mucho mejor de lo que estás planteando. Tenés todo para hacer y no puede ser que estés enfrascado en este detalle. Mi abuelo decía una mala palabra, me decía que tenía el culo lleno, así, tal cual. Claro, tenés tanta Tu abundancia tanta que solamente abundancia. estás viendo un punto minúsculo. Perdón la mala palabra, pero me lo decía así, y me decía, claro, venían de la guerra, y uno que tenía todo y se quejaba, Claro, viste, claro. es increíble, ¿verdad lo que decís? Hay otro experimento que tiene que ver con que empezamos a observar cuestiones más positivas que cuestiones más negativas. No sé si en algún momento les pasó, pero nosotros tenemos cierta ceguera de la realidad, ¿sí? Me voy a explicar con un producto, ¿sí? Con una bicicleta. Te compras una bicicleta, te compras cualquier cosa. Decís, che, nadie anda en bicicleta. Te subís a la bicicleta y ves todas las bicicletas que ven en la ciudad. Te compras un auto y ves todos esos autos. Claro, o sea, sos papá. No, veo pocos bebés. Ves, te agarras un bebé y de golpe aparecen 200.000 bebés. Tal cual. ¿sí? Sí, O tal sea, cual. cuando uno hace foco en una determinada cuestión, aparecen. Por Hace eso foco. vemos casi siempre personas de nuestra generación, ¿sí? De nuestras clases socioeconómicas o culturalmente cercanas. Y a veces no vemos otras cosas. Por lo cual podemos cegar o podemos ver la realidad de forma parcial. Hicieron un experimento con caras, ¿sí? Lo podemos ver en pantalla. Mira, acá lo Es muy tengo. simple y muy, Acá lo tengo, acá lo acabo de poner, Clarín. muy simpático, ¿sí? A ver. Vamos a ver qué caras. Esto es un paper, ¿sí? Ajá. Se usan estas caras de gente que tiene muchas expresiones para mostrar expresiones alegres o tristes, ¿sí? Vemos a una joven y a un señor que tienen una cara positiva y una cara netamente negativa. Vamos a ponerla acá, positiva, negativa. Si la pones a pleno, ahí la tenés. Positiva, Sí, negativa. ahí se ve. Fue genial. Perfecto. O sea, tenés positiva o negativa. Positiva o negativa, o sea, es bastante claro. Lo que observaron es que los jóvenes ven mucho más rápido la cara negativa y los adultos mayores ven mucho más rápido la cara positiva. Mirá. Pará, vos estás en casa. ¿Qué viste primero? Claro, exacto. ¿La sonrisa o la cara tremenda que tiene la nena y el señor? ¿Verdad? Eso. ¿Vos, Vero, qué viste primero? Y yo la verdad que vi la cara de angustia de la chica. Yo quiero hacerla joven, pero te juro que me llamó la atención más eso. Bueno, quizás en casa hay gente de 60, de 70 años que va a decir, yo vi la cara sonriente de estas dos personas. Y esto lo evaluaron en personas jóvenes y en adultos mayores con un experimento bastante similar a esto. Lo primero que ven los jóvenes es la cara negativa, la parte negativa de la vida o de un aspecto negativo de la vida, y lo que ven los adultos mayores es la cara positiva. Hay algo interesante en este experimento que a mí me pareció Me encanta, alucinante, me encanta, me encanta. que se ve también en perros, ¿sí? En perros. En perros. Como dije, podemos limitar o cegar partes de nuestra vida, ¿sí? Puede ser que las personas más jóvenes sean más atentas a determinados estímulos que los más adultos. Y lo que se descubrió es que el llanto del bebé llama mucho la atención en personas que tienen entre 25 y 40, 45 años. Pero ese mismo llanto en un abuelo, en una abuela, en un adulto mayor, es silencio. No le dan Mirá. ni 5 de bola. Pero cuando hay una carcajada, tanto los jóvenes como los adultos mayores prestan atención a esa situación feliz. Que sí que al llanto les molesta más a los jóvenes. O sea, lo perciben. O sea, empiezan a observar o se empiezan a quedar con una porción de Negativa. determinados estímulos, de estímulos positivos. Los estímulos negativos, las emociones negativas,
las dejan de lado. Tiene que ver con parte con una cuestión de supervivencia, ¿sí? O sea, ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a elegir determinados estímulos negativos en esta parte de la vida y elijo los positivos? Hay un Qué experimento... buen ejercicio. Sí, sí, es muy buen ejercicio. O sea, tenés más de 70, ve los estímulos positivos de la vida, no los negativos. Es Tal cual. fantástico. O sea, lo hacen, digamos, evolutivamente. Evolutivamente. Una de las cosas que se pensó es, bueno, el cerebro, a medida que uno va pasando, a medida que va creciendo y a medida que uno va envejeciendo, el cerebro se deteriora, como cualquier parte del cuerpo. ¿Será que la amígdala, la región, la porción del cerebro que está vinculada con las emociones, se deteriora y ese deterioro hace que las personas no puedan sentir esos sentimientos negativos en la adultez? No. Se deteriora todo el cerebro, pero la amígdala se mantiene. Por lo cual, no sentir emociones negativas en esa parte de la vida no tiene que ver con una cuestión de que el cerebro va Se perdiendo deterioró. su uso. En realidad tiene que ver con una estrategia de supervivencia, ¿sí? Qué fantástico lo que está contando. Tenés una abuela, una tía. Pensá en ella. O sea, por supervivencia ves solamente la parte positiva de la vida, no la negativa. Es increíble, es real Sí. esto. Y hay algo- Me haces acordar un montón de personas que viven muchos años que tienen esa característica. Bueno, hay algo que... Perdón que vuelva a traer a mi abuela o a mis familiares adultos mayores, pero muchas veces yo me encontré con relatos de mi abuela hablando de otras personas, con relatos muy positivos. O sea, quizás no crítica. era tan así cuando era más joven, era muy crítica. O sea, con mi abuelo era no haces cosas, yo qué sé, estás todo el tiempo sentado. Los criticaba mucho. En la última etapa de su vida, mi abuelo era el mejor ser humano del universo, ¿sí? Solo recordaba Está bien. determinados eventos. Y a mí me fascinaba esa cuestión de transformar ciertos recuerdos. Y bueno, hay papers sobre eso. Lo que mostraron fueron imágenes de situaciones tristes y de situaciones positivas, ¿sí? Pensemos en películas, ¿sí? En las películas hay eventos negativos Sí. y eventos positivos. Casi siempre todas las películas terminan bien, pero pasan por una situación de crisis. Bueno, los jóvenes recuerdan más los eventos emotivamente más negativos y los adultos mayores recuerdan más los eventos positivos. Vos es que nunca lo había leído, pero me parece extraordinario lo que estás contando. Vos fuiste a ver una película, ¿qué te acordás más? ¿La parte negativa o positiva? Y a mí me gusta la parte más positiva, estaré llegando a los 70, me falta todavía. Pero... Vos, Vero. Y Ve, ahí yo soy está, bastante ¿viste? llorona, Doc. Soy muy dramática, la verdad es esa. Entonces, a veces nadie llora y yo estoy ahí en el cine con los pañuelos. Buscando. O sea, Claro, sí. llega algo, qué bueno esto. Fíjate, es verdad, es verdad. Entonces, el efecto positivo o el efecto de la positividad en nuestras vidas no es solamente biológico, sino tiene que ver con una forma de sobrevivir o de elegir qué recuerdos tener, qué estímulos tener, qué parte de la vida quedarnos. Es Así genial. que, ¿qué nos da la adultez? Bueno, nos da unos anteojos para ver la vida de otra manera. La vida tenía elementos buenos y elementos malos. Bueno, con la adultez vemos las cosas de otra manera. Es algo que compartimos solamente con los chimpancés, ¿sí? Hay muchas especies que no les pasa lo mismo, así que hay un desarrollo cognitivo superior. Los chimpancés y nosotros somos muy similares, compartimos casi todos los genes en un porcentaje muy alto. Y lo que se observó también en los chimpancés es que cuando son más adultos, se comportan mejor con los jóvenes, se comportan mejor con los nietos. Y ahí podemos encajar y darle una vuelta de rosca interesante. Está bueno que seamos así, no solamente para convencernos de que la vida está buena, sino para enseñarle a las primeras generaciones que la vida es hermosa y hay que transitarla. Y en ese rol está el abuelo y la abuela, en mostrarte que la vida es alucinante y hay que vivirla. Trajiste un video, me encanta, no sé lo que... Me encanta lo que acabas de ver. Lo podés volver en Médico de Familia, en Canal 9. Atención. Vamos a ver el video, a ver. Vamos a ver el video de escenas... ¿Paramos, Maroto? ¿Vamos atrás? Vamos, ¿lo pedimos? ¿El video? ¿Vamos atrás? Podemos ir para atrás. De acá, a ver, vamos a ver. Vamos. Atención. Brindo por mi hermano George, el hombre más rico de la ciudad. Sweet
la mejor noche que he tenido en mi vida. Y quiero decir una cosa a mi esposa que está en casa. ¡Adrián! ¡Lo hice! La volvería a ver, ¿no? La volvería a ver. Re. Uy, esto me encanta. Me contaba que son escenas... Bueno, son las escenas más emotivas, más positivas, emotivas en el cine. Y muchas escenas las tenemos tatuadas en la cabeza. O sea, las vamos a empezar a ver y vamos a recordar que a veces no nos recordamos toda la película. Recordamos estos segmentos. Y obviamente, a medida que crecemos, nos quedamos con la mejor parte de la vida, que es la parte más linda. Las que compartimos. Ella sabía todo de mí, conocía todos mis pecadillos. La gente las llama imperfecciones, pero no lo son, son cosas grandes. Forrest Gump, mirá. Volverlo a pasar, está buenísimo. Lo más loco es que parte de esos recuerdos, Sí. parte de esas escenas, son las que recuerdo de esas películas. Yo también, O sea, acabo de ver el final de intent- Rocky y lo quiero volver a ver, Rocky, ¿viste? De todo eso, de toda la historia, uno se queda con determinados eventos. Y a medida que vamos creciendo, nos quedamos con los eventos más positivos. Es muy interesante, muy interesante. Y cómo la diferencia que hay entre las personas jóvenes que ven esas imágenes más negativas. Tal vez, como decía Maroto recién, aprendimos mucho, digamos, y la vida te enseñó un montón de que tenés que ver eso, digamos, y sobreviviste a un montón de cosas y ves solamente la parte positiva. Y otra cosa que me quedo también, que me parece muy interesante, es que los abuelos están para enseñarle, como los chimpancés grandes, a los Claro. más chiquitos, enseñarles la realidad, o sea, la felicidad de la vida, que la vida es realmente hermosa, ¿no? Y los abuelos vuelven más blandos. O sea, casi siempre, cuando se encuentra con un abuelo, te decían, no, él como papá o ella como mamá era un poco más rígida. Ahora con sus sí. nietos es sumamente permisiva. Y bueno, tiene que ver con eso, con la visión que tienen del mundo, completamente distinta. ¿Cómo se interpreta eso? A mí se me parece aprender cómo puedo interpretar yo después de los 70. No sé cómo seré después de los 70. Me imagino que veré la vida de otra manera porque ya aprendí un montón de cosas sobre la vida. O le dedicaré más tiempo a, digamos, a otras cosas que no hacía antes. Me parece que es por ahí también. Sí. Pero vos lo explicás científicamente. Parte del cerebro se achica, pero la parte del medio que te generan las emociones está intacta. Claro, por lo cual los estímulos positivos siguen siendo fuertes para los jóvenes y para los adultos, y para los adultos mayores. Lo que vemos es que los adultos mayores, los estímulos negativos, los reprimen, no se acercan tanto. ¿No será una supervivencia de la especie? Absolutamente, sí. O sea, Absolutamente. Especies que viven muchísimos años. claro. Sí. Fabricio, un placer. La verdad que, como reflexión final, ¿qué te quedas? Yo no conocía este tema, o sea, me metí leyendo papers. Casi siempre las historias que yo cuento están relacionadas con temas que a mí me interesan desde la parte biológica, pero me interesó ver que existe un efecto de la positividad y que ese efecto aparece contrariamente en los, entre comillas, peores momentos de nuestra vida fisiológica. Hay algo que nos hace querer ir hacia la adultez, que es encontrarle el sentido a la vida. Y ese sentido a la vida no se lo encontrás a los 15, a los 20, a los 22 años. es verdad. Se lo encontrás en el camino. Fabricio Ballarini, un placer realmente. Me encanta y aprendo un montón, igual que vos. Te voy a presentar ahora un Doctor Tips. Presta atención, ¿eh? Salimos de la mente y nos vamos un poco más abajo a medir el abdomen. Vamos a verlo. Hola, soy Jorge Tartaglione de Médico de Familia y te dejo unos Doctor Tips. El peso ya no es tan importante y muchos pacientes me sugieren, por favor, que no los pese. Y hay que respetarlos. Lo que nosotros debemos tomar es lo que se llama el índice de masa corporal. Que eso significa cuánto de tu masa corporal tenés. ¿Cómo se calcula? Es peso sobre talla al cuadrado. Yo peso 82 kilos y mido 1,73, entonces multiplico 1,73 por 1,73, me da 2,99. Arriba pongo los 82 kilos y abajo el 2,99. Hago el cálculo y me da el índice de masa corporal. El índice de masa corporal entre 27 y 30 es sobrepeso.
Arriba de 30 ya hablamos de obesidad. Es importante para nosotros los médicos saberlo. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal elevado es un factor de riesgo cardiovascular muy importante a tratar. Pero no te obsesiones, esto lo tiene que saber tu médico. Lo que acabo de decir al principio del Dr. Tips es verdad. Muchas personas me dicen, no quiero que me pese. No quiero que me pese. Y hay que respetar. Me decís, pero yo tengo como médico saber tu peso. ¿Y el peso es tan importante para los médicos? ¿O es una variable más? ¿Es tan importante para nosotros o podemos hacer un diagnóstico sin el peso? Hay toda una corriente internacional con tarjetitas que muestran, que te dicen, mirá, yo como paciente no quiero que me peses. Ahí lo tenés en el fondo de pantalla. El peso, en este caso particular, si yo tengo peso 82 kilos, ¿no? 82 kilos, y lo tengo que dividir por 1,73, que es lo que yo mido, por 1,73, que es lo que yo mido. Esto me va a dar un resultado de 2,99. Si yo hago acá abajo 2,99, ¿no? Dividido 82, me da alrededor de 27. ¿Qué significa esto? Esto lo puedes hacer en tu casa tranquilamente, muy tranquilo. ¿Qué significa? Es un parámetro más, porque no es el único. Y no tenés que obsesionarte con el peso. Yo te lo cuento porque la realidad siempre es que lo vas a ver, pero va más allá del peso. Entonces, nuestro índice de masa corporal va a ser normal cuando esté por debajo de 27. Vas a tener leve sobrepeso entre 27 y 28. Y arriba de 30 vas a tener obesidad. Esto es para que vos lo mires y nos sirve mucho a los médicos, más a los cardiólogos, que vemos el riesgo cardiovascular. Pero en realidad el peso es una variable más. Existen muchas fuentes como para determinar si una persona tiene algún tipo de enfermedad. Por lo tanto, quiero que no te obsesiones como el peso. Nosotros acá estamos en Médico de Familia muy, enfocados a sacar el concepto de calorías, sacar el tema calorías, que Joaquín Tartaglione es uno de los que más insiste con eso, y sacar el tema por el otro lado de lo que es el peso de las personas. Vero. Sí, Doc. ¿Sabías que los piojos pueden quedar vivos en la ropa de cama o de vestir, en almohadones, sillones, juguetes o en cualquier otra tela? Para resolver este problema, Zona Libre trae por primera vez a la Argentina Zona Libre. Viene por calidad y precio. No lo dudes, para dormir bien y pagar menos, tu colchón tiene que ser Suavegom. Suavegom, el nombre... Vos sabés que la semana pasada fue el tema del huevo, ¿no? La semana del huevo, internacional del huevo. Y acá hablamos mucho del huevo. Vino Rodo Reich y trajo una mesa de huevo que se armó un tole-tole acá, tremendo. Y Joaquín habló del huevo. Y vamos a escuchar otra vez para recordar la importancia que tiene el huevo en la nutrición de todos los seres humanos. Hola, soy Joaquín Tartaglione y hoy te voy a hablar del huevo. Hay alimentos que a lo largo de la historia han ido generando controversia y la ciencia ha ido cambiando de opinión. Si hay uno que es una obra maestra en la naturaleza y cayó en esta desgracia, es el huevo. En los años 80, una reconocida revista dijo que el huevo traía problemas cardiovasculares. A pesar de que 15 años después se retractó, sus estigmas siguen hasta hoy. Por eso hoy lo ponemos bajo la lupa. Una gallina pone 300 huevos por año, es decir, casi un huevo por día. Todo comienza con la yema, que viaja por un conducto, se une con la clara y finalmente con sales de calcio, que forman la cáscara. La cáscara no es un simple envase, está llena de poros, lo que permite el intercambio de gases. Mucho se habla respecto de su coloración, pero nada tiene que ver con el valor nutritivo. Depende de la raza de la gallina y de su alimentación. Sobre la cáscara hay una membrana que impide la entrada de gérmenes. Por eso es tan importante no lavar los huevos. Entre la cáscara y la clara hay una cámara de aire, lo que permite que se vaya juntando el gas a medida que el huevo se va poniendo viejo. Por eso cuando está podrido, flota. La clara es la responsable de limpiar la reputación del huevo. Es la reina de las proteínas. Tiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir. La yema es la responsable de todas las polémicas, ya que es quien nos hace el aporte graso.
pero el tiempo y la ciencia nos han demostrado que las grasas del huevo son saludables. Por eso no hay duda que el huevo es un alimento que puede formar parte de nuestra alimentación. Más claro que la clara quedó esto, así que perfecto, como que está muy bien. Está muy bien. Me hace acordar, Laura Viera de Varaderos nos mandó unos huevos verdes y yo decía, ¿cómo huevos verdes? Bueno, depende de la gallina que coma y que tiene, hay huevos verdes y los trajimos una vez acá, así que fue muy interesante. Vamos a cambiar de tema absolutamente, vamos a entrar en un tema que es muy importante, muy interesante, que vamos a hablar con la licenciada Analía Carril sobre los primeros auxilios psicológicos, porque nuestra mente también necesita auxilios y primeros auxilios como los tenemos para el cuerpo. Vamos a presentarla en nuestro Instagram de Médico Familia C9 y posteriormente vamos a charlar con ella. Hola, soy Analía Carril y hoy te voy a contar sobre los primeros auxilios psicológicos o PAP. Son una herramienta de abordaje para los primeros momentos de una situación de crisis, donde una o varias personas pueden estar afectadas ante accidentes, catástrofes, migraciones o duelos. Son una mínima intervención dentro de las primeras 48 horas de sucedido un hecho traumático, pero generan bastante alivio, hasta que se arma la red de diagnóstico y tratamiento. La Organización Mundial de la Salud lo promovió como una guía para ayudar a la salud mental de las poblaciones afectadas por desastres. Lo interesante es que esta idea y sus derivaciones surgen como una respuesta en tiempos de crisis de salud mental y es una manera de formalizar ayuda y asistir, contando con aquellos seres humanos que se sientan convocados. Es algo así como las herramientas de RCP, pero para la salud mental. La guía es fácil de aprender y ofrece herramientas para que la gente voluntaria pueda apoyar a otros seres humanos respetando sus singularidades culturales y la situación puntual de esos desastres. Como regla general, la guía propone sostener el contacto visual y la contención mínima, agua, refugio, escucha, ante la desorientación inicial, mientras se espera la asistencia de un profesional. Una red para intervenir y dar mínima respuesta a quienes están sufriendo. ¿Podemos pensarlo en nuestras vidas cotidianas? ¿Te interesa sumar una herramienta como esta? ¿Qué te parece? Si te interesó, podés conectar con los sitios oficiales de formación. Hablar de primeros auxilios psicológicos suena como que no existe, pero realmente es muy, pero muy importante. Vamos a definirlo y avanzar un poquito. Bueno, como oficialmente es una herramienta que es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud post-pandemia, que se bajó en una guía, es muy interesante y ahora a esta altura ya hay cursos para los que quieran estudiar, así como los RCP, bueno, están los PAP, que son para primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos. Es buenísimo lo que estás diciendo, o sea que vos tenés la posibilidad de aprender, en vez de RCP, primeros auxilios psicológicos, PAP. Sí, ¿Cualquiera sí. puede aprender eso? Cualquiera lo puede aprender si bajando la guía de la Organización Panamericana de la Salud como un primer pantallazo. Y después hay instituciones, por ahora privadas, que dan el curso, que es un curso corto que amplía un poco más las herramientas. Pero si te interesa el tema, nosotros vamos a dejar el link para bajar la guía. Es muy interesante. Muy bueno, muy bueno. Sí. Ojalá que se distribuya. ¿Y en qué se basa? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? La idea es que frente a una situación que puede ser interna, una catástrofe de la ciudad, una catástrofe social o alguna situación de crisis angustiosa de la persona, puede haber personal capacitado o medianamente orientado como para acompañar a esa persona mientras se conecta con la ayuda idónea oficial o que llega a su atención médica, digamos, o su obra social o la emergencia en situaciones de angustia. O sea, cuando vos ves a una persona angustiada,
los primeros auxilios los puedes hacer vos Exactamente. hasta que llega un psiquiatra, un psicólogo como para verlo. Exacto. En nuestro caso no tiene que ver como la RCP, que vamos a abordar al paciente, digamos, físicamente, pero sí lo abordamos con la cercanía, la presentación, sosteniendo la mirada, escuchando a ver si necesita algo, si lo podemos ayudar, si podemos contactar con alguien, si podemos llamar desde nuestro celular a algún amigo, algún conocido, a alguna asistencia que la persona tenga. Es como en el momento en que esa persona está paralizada por algo, poder hacer como unos pequeños movimientos de nexo con el mundo de vuelta hasta que esa persona salga como de ese ensimismamiento. Es muy interesante lo que contás, es decir que yo tengo la posibilidad de hacer, y me impacta el tema de la mirada. Le hiciste mucho hincapié en la mirada. Porque además la guía y lo que se estudia en primeros auxilios tiene mucho que ver con observar primero, observar la situación, observar qué es lo que está pasando, qué le está pasando a esa persona, si hay más gente alrededor, si hay mucha gente, si necesita quizás algo simple como un vaso de agua y ver si yo puedo, también observándome a mí, y si estoy bien, ayudar. Porque si siento que me voy a angustiar o me voy a poner peor, quizás es estar ahí por si alguien necesita algo y salgo a buscar más ayuda. No siempre podemos ir a abordar a un paciente en una crisis de angustia. Sí, bueno, no es paciente, llamaba a cualquier persona que no se siente bien. Sí, una que persona no en un choque, por Exacto. ejemplo. No, o una situación en tu casa. Sí. Puedes tener en tu casa una abuela que no está bien, o una persona mayor, o una adolescente que no está bien. Hay que tener técnicas. Una campaña que a mí me encanta es, en estos días que vi bastantes, es una que habla sobre esto de que todos los seres humanos somos potenciales pacientes de primeros auxilios psicológicos, porque una crisis de angustia nos puede pasar en cualquier momento. Puede ser, como decía Vero, un accidente, puede ser que se descompuso un familiar, puede ser que estás en un duelo y no lo podés resolver bien, ayer estabas bien y hoy estás muy mal, puede ser que te entraron a robar, puede ser que se llevaron tu auto y de repente empezás a temblar y empezás con síntomas de ataque de pánico. Mira, ayer recibimos un mensaje de Mirta Feld, una mujer que está tremendamente angustiada por la guerra, pero con un grado de angustia que me volvió a escribir, Mirta me volvió a escribir ayer, o sea que estaba muy mal. Y bueno, en este contexto internacional y nacional, hay mucha gente que está muy angustiada y muy triste. Una cosa que tenemos que decir es que los primeros auxilios son para nosotros poder ser un mínimo, pero no por eso, digamos, no importante nexo entre la persona desequilibrada y su sistema de salud. Eso es algo importante, como que no es poca cosa. Para vos decís persona desequilibrada, pero a veces no tiene que estar desequilibrada que tenga, digamos, una logra. No, por ahí no se siente bien, o sea, desequilibrada, ¿cómo marcamos el...? Puede ser una crisis de angustia, puede ser que esté desorientada, puede ser que esté perdida porque justamente escuchó una noticia que la desorientó completamente y estaba yendo al trabajo y bajó del colectivo y se quedó sin saber hacia dónde iba. Puede ser un adulto mayor que esté desorientado, puede ser una persona con un ataque de pánico, puede ser una persona en situación de accidente que alguien se le lastimó, algún familiar. Hay miles de situaciones que pueden ameritar un acercamiento de algún facilitador o persona que haga primer auxilio psicológico. No necesitan ser profesionales de la salud. Es lindo para el que quiera, se puede formar. Pero algo importante que nos está pasando ahora es que en este contexto como global de lo que se llama la cuarta ola, la pandemia de las patologías mentales, es que estamos viviendo una situación de crisis a nivel de salud mental en el mundo. Y en estos últimos días, con el tema de la guerra, ¿no? de estas cosas terribles que estamos viviendo a nivel del terrorismo, a mucha gente se le están despertando un montón de fantasmas y de angustias y de paranoias, pero también de realidades, porque lo vemos que es una realidad, en relación a la muerte y al ataque y a la supervivencia. Entonces, hay que trabajar con esto de poder pedir ayuda, poder expresar lo que uno siente, y lo primero es entender que todos somos posibles pacientes dentro de 3 horas de una ayuda psicológica. Vos sabés que lo que yo decía ayer es que estas situaciones que en las cuales te ponen o sea, todo el mundo está diciendo, el lunes que viene cambia el país, ponele.
no se sabe qué va a pasar. Sí, porque es verdad. Esto te pasa a cualquiera que está en casa, ¿no? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar el lunes? Vos vas a seguir viviendo el lunes, o sea que tranquilo. Y después la sobreinformación genera mucha angustia. Y eso yo hago mucho hincapié, muchísimo hincapié. Insisto, no te la pases viendo un canal de noticias las 24 horas porque no te hace bien. No te hace bien. Si ves imágenes de guerra, ves la pantalla del dólar y seguís viendo, me van a matar acá, pero no importa, lo voy a decir porque me parece eso. Y es así, no sé qué opinás vos con tus pacientes, que lo ves diariamente. Yo creo que hay que hablar de salud mental en todos los espacios que podamos y hacer conscientes que la salud, como cualquier otra cosa que hace cualquier paciente que le duele el pecho y llama al cardiólogo, nosotros también tenemos que concientizar a las personas de que tus estados emocionales son importantes y ameritan una consulta. Cualquier cosa que vos puedas hacer para controlar o prestar atención de cómo te sentís, reconocer, porque lo que le pasa a mucha gente es que no sabe si está nerviosa, enojada, angustiada, con dolores. Hay un montón de pautas de alarma para cuando nos empezamos a sentir mal. Y así como consultamos a cualquier otro especialista, tenemos que abrirle la puerta a la salud mental para que pueda tener la misma diligencia en la consulta. Somos reticentes a hablar de salud mental. Hay una estigmatización con el tema también. Acá Sescovi, que es un psiquiatra al cual respeto mucho, vino y dijo, mirá, vos sos como cardiólogo, estamos en un restaurante sentado, yo psiquiatra y vos cardiólogo, entra un paciente que se atiende conmigo y no me saluda porque soy el psiquiatra. Ahora, si entra un paciente con un infarto, a vos te va a saludar, en cambio no va a saludar al psiquiatra. Trajiste un video que me encanta. Trajimos videos, sí, ¿Vamos a ver hoy el primero? de concientización, sí. ¿Alguna vez escuchaste decir que haces terapia solo si tenés un problema? ¿Pensaste que alguien era débil por expresar sus emociones? ¿Crees que ocuparse de la salud mental se relaciona con tener algo malo? ¿Qué pasaría si asociáramos la salud mental a las emociones que nos atraviesan? ¿Y si la ejercitáramos y la cuidáramos como cuidamos nuestra salud física? ¿Sentiríamos menos vergüenza si la entendiéramos como parte integral de lo que somos? Desarmar esas ideas que tenemos tan instaladas como sociedad es clave para superar los estigmas, la discriminación y prevenir situaciones que pueden poner en peligro nuestra vida. Es fundamental que podamos nombrar sentimientos, quitar etiquetas y obtener información segura. Yo no sabía decir no puedo. Pasa esto, te come, está todo bueno, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer. Pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla, decís, che, esto es raro. Debería chequear con un profesional si es normal. Es bueno preguntarnos qué sentimos y qué pensamos sin juzgarnos. Si hablamos sobre salud mental, vamos a poder reconocer cuáles problemáticas son parte de nuestro desarrollo y cuáles deben ser abordadas desde un acompañamiento profesional. Estigmatización, falta de consulta, me parece que la historia va por ahí. Vos estás en casa y te da un no sé qué decir que estás angustiada, triste, o te van a juzgar por el tema. ¿Pasa eso? Los primeros pasos son conocernos. Parece que siempre digo lo mismo, pero es el primer paso. Cuando yo me presto atención y puedo reconocer mis emociones y mis estados de ánimo, puedo ir encontrando situaciones que voy sintiendo muy incómodas o de mucho malestar que un día van a meritar la consulta. Es decir, si yo trato de juzgarme y decir, no, tengo que estar bien, tengo que estar pila, no voy a poder hacer contacto con esa parte de mí que necesita una consulta. En esto la prevención es el autoconocimiento, es prestarme atención. En este espacio, los martes, siempre estamos dando batalla a todas las cosas que nos sacan de nosotros mismos. Es decir, volver para adentro. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás pensando? ¿Qué sensaciones tenés cuando estás a solas? Esa es la prevención en salud mental. Generar un espacio íntimo de seguridad. Esto de la anécdota del psiquiatra es así, pero no solo por el tema médico, sino porque el psicólogo y el psiquiatra, uno lo siente como parte de su intimidad. Entonces, cuando lo ves afuera en un restaurante, es medio incómodo. Pero porque nosotros tratamos de trabajar generando un espacio íntimo, cuidado, donde la persona se atreva a expresar lo que no va a expresar en otro lado. El primer paso en casa, si no podemos consultar, si no tenemos a mano un especialista de la salud mental urgente, es ir a estar conmigo un rato todos los días. Qué interesante lo que decís, que vos como psicóloga generás un espacio que te genere intimidad con la otra persona para que ella se pueda expresar completamente.
Justamente, y cuanto más estigma hay, más importante es nuestra reserva. Porque la gente tiene vergüenza o tiene prurito de decir que está triste o que no se siente bien o que le pasan cosas que ni las sabe descifrar. Un buen dato es, muchas veces te sentís mal y cuando se lo querés contar a alguien no sabes ni cómo explicarlo, porque no sabés lo que tenés. Aparte la gente se aleja de las personas que te contan que alguien está triste, se aleja. Sí, bueno, mi recomendación es que siempre busquen con quién hablar. El mundo está lleno de gente que es así, pero esa gente, como hablaron recién con Ballarini, no es la que va a quedar en tu amígdala hasta los 70. La que va a quedar en tu rememoración de lo que fue bueno en la vida es la que te escuchó cuando estabas mal. No la que te vio mal y te dijo, bueno, arriba. Se me ocurre preguntarte, Analía, algo que suele pasar mucho, que es cuando alguien ve una persona del entorno, no sé, familiar, amigo, alguien que uno quiere, que ve que realmente está necesitando ayuda y esa persona no quiere saber nada con la terapia, pero nada, ¿eh? Te dice que no, que anda vos, se enoja, reacciona mal. ¿Cómo haces para romper esa barrera? Es súper interesante, Vero, porque en muchas patologías el encierro y el ensimismamiento es el síntoma, y la negatividad es el síntoma más fuerte, por ejemplo, en los estados depresivos. Lo primero que recomendamos es que la persona que lo ve empiece a trabajar en su propia terapia, porque ahí va a empezar a poder elaborar esa sensación de no sentirse culpable, como que necesita sacar al otro de ahí. Sí. Bueno, entonces decimos no. Es como en el avión que decís, primero la mamá se pone la mascarilla, después el bebé. Sí, pero yo creo... Trabajarnos nosotros. Pero yo creo que cuando uno encuentra una persona, vos por ahí tenés cerca tuyo una persona que está triste, depresiva, vuelvo a repetir, no es cuestión de una palmoterapia, sino que a mí me parece lo que dijo Ana hace un ratito, que lo más importante es escuchar a esa persona. Más allá de decir lo que tiene que hacer, porque a vos te dicen, estás angustiado, triste, y anda al cine, anda a jugar al fútbol, y no es eso, sino que me parece, bueno, escuchar me parece, y sabés que está al lado, que tenés el apoyo, sí, que tenés una red de contención. A mí me parece que eso es muy importante. Y en los pacientes como los que trae Vero, que no van a querer hablar, es volver a insistir, ofrecer, o sea, trabajar nuestra ansiedad y nuestra angustia en nuestro espacio terapéutico y a la persona volverle como a proponer, ¿querés hablar? A la mañana, ¿querés hablar? A la tarde, ¿querés hablar? Mañana, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Porque a veces, incluso por escrito, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hasta ahora? A veces funciona más. A veces si la persona está reticente porque no quiere hablar, porque se pone a llorar o lo que sea, escribe. Y ya generamos un contacto, porque acordate que en salud mental todo es el nexo, siempre, como los bebés que agarran. Bueno, es generar un mínimo lazo y a partir de ahí empezamos a trabajar. Lo importante es que no nos sintamos tampoco responsables de tratar a todos nuestros familiares o amigos que hoy pueden tener una crisis. Eso es clave lo que decís porque también. No podemos con todo eso. Sí podemos ofrecernos. No. Sí, yo lo que veo mucho es muchas personas, por ejemplo, ahora hay una gran incertidumbre. Vuelvo a la realidad actual. Estamos en un momento un punto muy álgido. Hay una gran incertidumbre. Lo ves en tus amigos, lo ves en tu trabajo, hay una incertidumbre, qué va a pasar el lunes, cómo vamos a llegar, voy a poderme mantenerme, no sé, escuchás cualquier cosa, ¿no? No solo incertidumbre, la estamos pasando mal. No es qué va a pasar, es no sé si hoy llego a fin de mes. Estaba leyendo un autor hace poco que me encantó, que decía, no podemos ofrecer ayuda psicológica a gente que no sabe si va a comer. Seamos racionales, un poco de sentido común. Si estamos todos preocupados por cómo vamos a pagar la luz, es verdad, sí. ¿Qué te voy a contar de cómo bajar tu ansiedad? El tema es que mientras el mundo se acomoda, nosotros tenemos que generar lazos donde podamos hablar de esto. Amén de que no sabemos lo que va a pasar. Nuestro presente está complicado. Ir cada sábado a comprar y que sea el 25% más es complicado. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y siempre lo digo. Vos cuando tenés en tu práctica cotidiana no sabés si vas a poder pagar los impuestos, no vas a saber si podés pagar la luz. A mí, indudablemente tengo un programa en vivo y un programa diario y estas cosas pasan todos los días, no la puedo decir que no y la tenemos que contar. Entonces, ¿qué herramienta yo le doy a esa persona que tiene miedo de no llegar a fin de mes o que no puede llegar
O sea, y no tira la pelota, estás sola y vos sos independiente. Las herramientas que son gratis las dimos todas acá a lo largo de todos estos martes, y Dios quiera que te podamos dar más. Son todas autoherramientas. Conectar con la alegría, armar tu red, pedir ayuda. Hoy estamos hablando de pedir ayuda como un primer paso hacia tu salud mental. Yo recibimos, vamos a entenderlo, o sea, si Maroto me deja, la realidad es que hay este tema de las redes. Si no estás bien, tener redes de contención, me parece importante más en este momento. Y otra cosa que te destaco también, lo que dijiste la semana pasada, de ser solidario. Son momentos que los que podemos, tenemos que ayudar. Son momentos que podemos, tenemos que ayudar. A mí no me importa lo que pasa políticamente, porque no tengo la herramienta, no me puedo meter ahí. Pero sí puedo dar una mano. No al otro, puedo dar una mano. Sí, pero aparte en ese movimiento de hacer nexo, los dos vamos a bajar la ansiedad y los dos vamos a encontrar más herramientas como para mantener una mejor salud mental. Lo primero es hablar. Lo primero es hablar, tener tiempos con nosotros mismos para saber cómo nos sentimos y así con lo que podamos descifrar, mal, bien, no le pongamos un nombre o sí le pongamos un nombre, comunicar eso. Me impacta mucho, es bárbaro lo que decís y me encanta esta columna y espero que te sea de utilidad. Me preocupa mucho los adolescentes, y esto los hablamos mucho en otro trabajo con Vero, el tema de los adolescentes que nos lo hablábamos recién, chicos de 20 años, ¿qué hacen? Están angustiados, hay mucha angustia en los adolescentes grandes, 22, 23, que tienen incertidumbre de lo que van a hacer. Seguramente te reuniste en la mesa del Día de la Madre y salió el tema. Bueno, todo eso pasa. Vamos a ver un video y después vamos a hablar un poco de los adolescentes, que me interesa muchísimo. A veces me despierto y parece que el día va a pintar bien. Pero otras veces todo está gris y me siento un poco inestable. Aunque realmente lo intento, me cuesta levantarme del sillón, de la cama o salir de mi propia cabeza. Pierdo las ganas de hablar, porque cuando lo hago, siento que me juzgan o que le quitan importancia a lo que me pasa, hasta hacerte cuenta que no existe. Por eso a veces, muchas veces, necesitamos que nos entiendan. Que sean un lugar seguro. Que nos ayuden a salir de momentos difíciles. Porque necesitamos sentir que alguien, de alguna forma, nos acompaña. Preguntemos, escuchemos, acompañemos. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia. Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental. Me encantó este video por los adolescentes. Escuchemos, fundamental. Yo creo que hoy en la adolescencia, en todo el mundo y en la República Argentina, hay un tema. Hay un tema que debemos estar muy atentos y poder ayudar. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? Yo creo que la adolescencia siempre fue siempre es un momento de la vida muy particular, hipersensible, donde los sentimientos, digamos, de metamorfosis, decía Freud, y las inseguridades están al tope. ¿Qué pasaba hace un tiempo atrás? Los adultos estaban más tranquilos con lo que le podían decir a los adolescentes. Tenían un poquito más de certezas para venderles. Hoy los adultos están casi igual que los adolescentes. Vemos padres que están con mucha incertidumbre. Y entonces, al no poder cotejar con un adulto que esté seguro de lo que pasó, el adolescente se nota más, a nivel social, es como una masa grande de población que está como más perdida que otras veces. Pero porque los adultos estamos más perdidos que otras veces, porque hay grandes cambios de paradigma a nivel sociocultural, no nuestro, del mundo. El mundo está cambiando y entonces nosotros como adultos o grandes o viejos ya no estamos como antes. Ya no le podemos decir qué es lo que le va a convenir hacer y lo que no. No lo sabemos. Tal vez, bueno, uno puede sugerir, no puede decir, ¿no? Uno puede sugerir. Yo creo que la técnica de sugerir es lo más importante y dejar hacer. Pero igual, a mí me gustó mucho este video, que lo podés volver a ver. La verdad que me gustó un montón. Porque lo que hemos tenido hijos adolescentes, esa sensación de angustia, vos la percibís en tus hijos muchas veces. Y por ahí no le prestaste esa atención debida que tenías que darle. O sea, viste una carita diferente, una angustia diferente, y no le diste la bola, perdonando el término, que le tendrías que haber dado. Por eso creo que hay que estar muy atentos y que tengan contención. Me parece que eso también. Ves muchos casos que ingresan en adicciones
por no tener esa contención, ese lazo, esa mesa. Para mí es una tontería, pero... Fundamental la charla diaria. La charla diaria. El hecho de estar sentados en una mesa, de la antigua mesa de la familia, que muchos se ha perdido y comen todos separados. Bueno, sé que es difícil, pero volver a esa charla y prestarle atención, esto por experiencia personal, que mis hijos lo ven acá, o sea, saben cómo son, o sea, que drama, pero siempre prestar atención a esa mirada. Maroto me está poniendo el diario, así que tenemos que ir atrás. Sí. Me sacó a la trompada de acá. Maroto. A ver, botiquín de primeros auxilios. Botiquín de hoy para auxiliar o una primera ayuda para alguien que necesite o para vos mismo. Observar, escuchar, identificar los estados emocionales o síntomas. Algo que parece una pavadez, no lo es. Tratar de entender cómo me siento y cuáles son los síntomas que cambiaron en estos últimos días, semanas, que me están haciendo sentir mal. Escuchar me parece que es el término, y observar también, lo que yo decía antes, esa mirada que vos decís, che, que algo está pasando o no me di cuenta. Sí. Me parece que... Porque uno está metido en su mundo también, en su despiole. Entonces a veces no le diste ese milisegundo que tenés que prestarle atención, ¿no? Sí, el escuchar con esto que decíamos con Vero, decir, ¿querés hablar? ¿No? El escuchar no así mudo, sino... ¿Querés contarme algo? ¿Querés decir? Abriendo la puertita para ir a jugar, claro, porque preguntar. Si no, si me siento, claro, como proponiendo algo. Sí. A tu hijo adolescente, por ejemplo, che, qué carita, ¿querés contar? Si no dice nada, no dice nada. No estigmatizar, esto me parece No estigmatizar y no minimizar las altas y bajas de la salud mental, los momentos, las emociones, los cambios. Digamos, no hay emociones buenas, dijimos en el primer programa, lo sigo diciendo, no hay emociones buenas, son todas buenas. No estigmatizar es, si está triste, una persona está triste, y si no se siente bien, no se siente bien. Y todo es igual de bueno, porque todo tiene que ver con ese mundo interno. Respetar, sin juzgar. Me parece no le que digas a tu amiga... o a tu amigo o a tu marido, ay, dale, vamos, sí, no pasa nada, como hacemos siempre. Eso no está bueno en salud mental. Está buenísimo, no juzgar. Acá, esto me encanta, esto me encanta. Si te sentís mal, buscar ayuda. En quien sea, hablar y contarle a un amigo y después, si podés, a algún profesional, lo que sentís. Sin juzgarte vos también, ¿no? No tenés que ser perfecto a la hora de contar. Solamente tenés que hablar de lo que te pasa. Hay mucha gente que le cuesta hablar. Muchísima, sí. Que le cuesta hablar, que le cuesta contar. Que no sobre todo de sus emociones. No, claro, de las emociones propias. Mucha gente le cuesta un montón. Muchísima. Una más, antes que... Consultar al profesional, siempre, como decías vos antes con el ayuno. No te dejes llevar por esas cosas que salen en las redes. Los profesionales de salud mental estudiamos muchos años para poder decirte algo. No son como unos cursos de 3 meses y te levanto. Hay que respetar las profesiones. Es verdad lo que dice, vos sabés que el tema de las redes sociales y todo lo que vos ves en YouTube, en TikTok, en Twitter, más o en Instagram, hay que tener mucho cuidado con lo que consumes, porque son autodidactas, no tienen la más mínima idea de lo que te están diciendo, o piensan, o son instagramers de la cabeza. ¿Cómo es esto? ¿Viste? No es así. Son profesionales que existen, hay muchos que han aparecido también en tele que los ves, entonces hay que tener una línea clara de a quién ves. Una más. Esto para mí es súper importante. En épocas de pandemia, de trastornos y circunstancias de salud mental, ser buen paciente es entender que tu salud mental es una construcción. Porque hay personas que se pasan toda la vida sin hablar de lo que les pasa que yo y después van al psicólogo y quieren en 3 sesiones o 5 cambiar toda una forma de haber existido en el mundo durante 40 años. Ser buen paciente es entender que vas a abrir una puerta de trabajo con vos mismo que quizás te lleve el resto de tu vida y está bien. Como que esto no es una medicina, no es un analgésico que con 3 sesiones yo dejo de sufrir por algo. Bien, me encanta, quédate acá conmigo. Vamos a ver quiero ver una placa de la Fundación Cardiológica Argentina que hace un evento, si la podemos leer, Vero, hace un evento en el Congreso Argentino de Cardiología. Yo tengo que hablar este jueves ahí en la Rural sobre el tema. Vamos a contar la placa y si la puedes poner a pleno, Oscar.
La insuficiencia cardíaca es una de las primeras causas de mortalidad entre los adultos de nuestro país. Por eso, la Fundación Cardiológica Argentina convoca a un encuentro de pacientes, familiares y acompañantes. Invita a reflexionar sobre alternativas terapéuticas disponibles para ayudar tanto a quienes padecen de la enfermedad como a su entorno. Tenés que registrarte. Si tenés una familiar con insuficiencia cardíaca, lo voy a repetir mañana también. Sí. Si tenés un familiar con insuficiencia cardíaca, si tenés a alguien en la familia, entrá al link, registrate y andá, porque es muy importante. Vas a tener un lugar de contención. Mañana lo volvemos a pasar. Es gratis. Pero es aparte, gratis, ¿eh? es muy Vamos a la importante. trivia del día de hoy. La pregunta que hicimos al comienzo del programa, Doc, sí, que está buenísima, y es la siguiente, que está en el 9.com.ar. ¿Cómo se llama la enfermedad donde la tiroides produce más hormonas de las que el cuerpo necesita? ¿Es hipotiroidismo, supertiroidismo o hipertiroidismo? Es hipertiroidismo. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, en nuestro Instagram, Médico Familia C9, lo vas a encontrar. Ana, un placer. Un placer. A veces esto que tenés en el centro del pecho, que late 100.000 veces por día, la idea es cuidarlo. Y una relación cuerpo-mente es fundamental para tenerlo bien. Mañana, a la misma hora, 3:30, con Vero y mucha gente más, acá en Canal 9. Muchas gracias.